Antibióticos fuertes acaban con la flora que normalmente no está, con una patología, pero cuando tenemos la utilización de antibióticos fuertes, estos empiezan a crecer. Y esto provoca que de pronto ataquen determinados segmentos, como en este caso el colon y abdomen agudo. Y este abdomen agudo inflamatorio va a estar caracterizado por un material fibrinoide que está prácticamente tapando aquí toda la mucosa, y con una particularidad, jóvenes, es que no produce erosión, sino prácticamente se forma como una placa membranosa, fibrinoide, necrótica, erosiva. Eso es una de las características. Entonces, como ustedes pronto están a ser ya mis colegas médicos, y cuando estén ayudando en las cirugías, porque yo así les veo, entonces acuérdense, abren el intestino, el cirujano, y ustedes dicen: me suena colitis membranosa. Yo vengo leyendo la historia clínica y ya, ¿no es cierto? Y luego dicen: miren estas características macro. Bien, entonces, miren ustedes, nosotros tenemos aquí una visión microscópica del libro de Robbins, en donde nosotros estamos viendo, primero reconocemos dónde estamos. Y tenemos aquí pura cripta de Liverpool y decimos: esto es colon. Y luego empezamos a ver que el material fibrinoide que estábamos mirando a nivel del intestino, ahora prácticamente se refleja como si fuera un volcán en erupción. Más o menos esa es la idea, para que no se vayan a olvidar. Y este tiene fibrina, tiene lógicamente necrosis, polimorfonucleares, no vayan a olvidarse. Entonces ahí sería el diagnóstico de colitis pseudomembranosa. Esta visión también es del libro de Robbins. Ahora fíjense ustedes en algo, yo les voy a ir guiando y ustedes me van a decir cuál sería la probabilidad de diagnóstico. Tengo aquí criptas de Liverpool, tengo lámina propia y empiezan a aparecer linfocitos, la mayoría. La pregunta que podríamos hacer con esta gráfica es decir: ¿ustedes creen que la presencia de linfocitos en la lámina propia, no los escasos, sino ya es un número considerable, estaría a favor de un proceso bacteriano, de un proceso viral o de un proceso micótico? ¿Qué pensarían? Alcen 3 manitos femeninas para empezar a escuchar, porque les veo lindas, guapas, pero quisiera que me cuenten qué te parece. ¿Qué pensarían? Proceso viral. Y esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque los linfocitos son los que se ven en procesos virales. Si yo hubiera dicho un proceso bacteriano, ahí los polimorfonucleares nos hubieran quedado bien. Y si hubiéramos dicho hongos, probablemente la presencia de estas hifas, de lo que quiera que sea, hubiera sido lo llamativo. ¿Está bien la respuesta? En la siguiente, fíjense ustedes que tengo aquí en cambio una lámina propia en donde le estoy viendo de color rojizo. Entonces esto me hace pensar que hay 2 células inflamatorias que tienen que estar aquí llamando la atención. Y si les digo a todos ustedes, futuros médicos, vamos a tener aquí eosinófilos y mastocitos juntos, ¿en qué procesos pensarían? Eosinófilos y mastocitos. Parásitos es uno, mamibiasis podría ser otro, y la situación alérgica, ya dijeron también, ¿no es cierto? Entonces esto ya me hace pensar solo viendo una reacción, un examen con desviación a la derecha o izquierda. Izquierda, no le he dado nunca clases de sangre, uno analiza cómo son los valores de referencia y uno solo leyendo dice: esto es un proceso que es agudo o crónico. Bien, entonces esto me lleva a que inmediatamente tengo aquí unos 2 huevos. ¿Y aquí de qué son? Esto es de Ascaris lumbricoides, muy frecuente en nuestro medio, ya hablamos la clase pasada. Y este otro, ¿qué les parece? ¿En qué pensarían? Tenia no. ¿Por qué le ven como tenia? Ayer también en alguna clase con los de quinto me dijeron tenia. No, porque la tenia tiene proglótides, tienen cabeza y otras cosas que nunca me han dicho que les dé clases de esto, pero existen, sí existen. Entonces, ¿en qué pensarían? ¿Qué otra posibilidad? ¿Qué otros parásitos tenemos aquí de pronto en la costa? Los niños son los frecuentes y hacen una barriga grande, ellos están en los sitios con agua, se meten por los piecitos, y tenemos al Strongyloides stercolaris, Y luego tengo acá, estoy también todavía en colon, y fíjense que tengo aquí un huevo, pero este no se presenta aquí, esto lo encontramos en Asia. Y en Asia, sobre todo en la China,
podemos encontrar el schistosoma hematobium. Schistosoma hematobium, y es una de las características. Bien, ¿y acá qué les parece? Esto sí ya fácil, porque ya lo vieron antes. Estamos mirando, estos como huevitos son trofozoitos. Todas las estructuras de parásitos, por ejemplo la yardia, que les hago ver que tengo a la salida, tienen unas formaciones quísticas. O sea, a veces se abren los quistes y de ahí salen los trofozoitos. Igual en yardia tenemos también trofozoitos. Aquí tenemos los trofozoitos de ameba histolítica, miren que se han comido hematíes. Y estos en el hígado, ¿qué pueden ocasionar? Abscesos amebianos. Entonces ya les dije aquí que era la yardia, y esta lo que provoca va a ser una diarrea, y sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, es una diarrea acuosa abundante, ¿sí? Esta es una pequeñísima cantidad de inóculos y que ya nos contagiamos, es uno de los parásitos más frecuentes en el mundo. ¿Y este qué les parece? Fíjense aquí unos redonditos que tengo aquí en la periferia. Les dejo con la imagen mental para que les lean, abran el libro de Robbins y vean a qué pertenece. Ya les digo, fíjense en la estructura de la mente, pero eso les dejo para que vean. ¿Bien? ¿Qué órganos tengo aquí? Ustedes fueron mis alumnos, muchísimos de aquí, y saben que tengo un órgano sólido que está aquí formando cordones de qué. Y aquí tengo los trofozoitos de ameba histolítica. ¿Qué hablamos recién? El hígado. Entonces es un órgano sólido con los cordones hepatocitos, y aquí está el absceso hepático amebiano. Bien. También entre las infecciones intestinales hay que pensar en la tuberculosis, pero no estoy hablando de aquella tuberculosis que llegó a los pulmones, etcétera. No, estoy hablando de esa tuberculosis que de pronto ustedes vayan a ir se me ocurre a la rural, porque algunos de ustedes, o muchos, no están casados, ¿no es cierto? Cuando vayan a la rural y se van a casar, y les van a decir, tienes que irte a este pueblo, y ustedes me van a decir, pero yo me voy a ir a especializar. No hay ningún problema, pero de todas maneras, cuando regresen también, si es que regresan, les toca hacer la rural, pero la mayoría no va a ser así, probablemente dicen, quiero experimentar, voy primerito a hacer la rural, y de ahí piensan en el siguiente. Pero entonces a los solteros y solteras les mandan bastante. Entonces, ¿por qué estoy mencionando? Porque ustedes deberían saber que ahí en los pueblos se consume la leche no pasteurizada. Y entonces, siempre yo les he contado cómo hay una forma de pasteurizar la leche. Si están en un lugar del campo y tienen solo una refrigeradora, porque el centro de salud les han dado, se dan así las cosas, en una pobreza infinita, pero yo he visto ahí las inundaciones y sale lavadora y sale flotando refrigeradora. Visto eso, no es que nos deben tener con todo gusto, todos tenemos derecho a lo mismo, sino que no hay lo que necesitamos, pues las vías, necesitamos alcantarillado, necesitamos lo básico, ¿no es cierto? Entonces, si yo les digo, por favor, cuéntenme cómo se hace una pasteurización así elemental, ¿quién me cuenta? Les dije la refrigeradora por algo. ¿Nadie sabe? Mis alumnos sí, tú. Yo creía. Mala clase. Porque no les ha quedado. ¿Cómo era? Pero yo creo que porque la leche hicieron. Ya, entonces les cuento por si acaso. Verán, necesitamos fuego, ¿no es cierto? Una ollita donde esté la leche, la cantidad que sea, y debemos tener cubos de hielo. Entonces, hierve la leche y lógicamente hay que moverle porque a uno no le gusta que quede asentado, tengo que darles toda la técnica, les habla la que no cocina, pero sé las técnicas. Bien, entonces, hierve esto y enseguida pasamos al hielo. Este juego se hace por unas 3 a 4 veces, no hay bacilos que resistan a esto. Y esto se llama una pasteurización casera. ¿Ya? Si les toca utilizar, vale la pena. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que verles aquí? ¿Quién es el que provoca esta infección? El Mycobacterium bovis. Mycobacterium bovis. ¿Y qué es lo que hace a nivel del intestino? Va a provocar unas formaciones redondeadas, ulceradas, granulomatosas, que estas al cicatrizar lo que provocan es que, por
por la fibrosis se produzca una estenosis. Entonces acuérdense de esta patología que también es frecuente. Bien, la giardia, como les comenté, siempre dicen que la giardia tiene la carita de un payaso. Y entonces, este es un protozoo flagelado, una de las infecciones parasitarias más frecuentes en el ser humano. La transmisión agua contaminada o alimentos, fíjense, 10 quistes pueden provocar esta infección, se rompen y salen los trofozoides. ¿Y qué es lo que hacen? Reducen enzimas del borde en cepillo de las vellosidades intestinales, dañan las microvellosidades con apoptosis de las células epiteliales. Entonces quedan afuncionales. Por eso hay problemas también con la giardia, problemas de qué será, de mala absorción. Bien, diarrea aguda crónica que ya les comenté a ustedes. Bien, una vez que salimos de todos estos procesos infecciosos, vamos a ir con unos 3 temas que son interesantes y 2 de ellos están relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal. Y me estoy refiriendo a la colitis ulcerosa, o que se llama también CUSI. ¿Por qué le dirán CUSI? Porque está en el colon, es ulcerativa, es inflamatoria. ¿Cierto? CUSI. Y también la siguiente enfermedad es la enfermedad de Crohn. Estas patologías tienen semejanzas y también tienen diferencias. ¿Cuáles serían las semejanzas? Lo principal, las 2 están en el tracto digestivo, ¿no es cierto? Ahí está la primera semejanza. Luego, mencionemos que las 2 son enfermedades inflamatorias. Y las diferencias, miren ustedes, está dada por afectación territorial. Afectación territorial. ¿A qué me refiero? Pues que la enfermedad de Crohn es una enfermedad que tiene una característica de ser una enfermedad que puede iniciarse desde en la boca, terminar a nivel de la región del ano, pero que tiene lesiones de tipo saltadas. Es decir, que no todo el intestino, no todo el tracto digestivo está afectado, sino que hay sitios que están sanos. A eso se refiere saltados. En cambio, cuando tengo la colitis ulcerativa, ¿esta en dónde se presenta más? ¿A nivel de qué? De la parte ya. Y cuando hablo también de expresión morfológica de la enfermedad, me estoy refiriendo a que van a haber unos hallazgos clásicos para la enfermedad de Crohn y para la colitis ulcerativa. ¿Y cuál es de este clásico? Primero es que en el Crohn nosotros tenemos una afección de tipo panmural, es decir, que el muro, es decir, que toda la pared se ve afectada. Ese es un dato interesante. Y en cambio en la colitis ulcerativa solo mucosa y submucosa. Vean las diferencias. Entonces ya podemos nosotros definir, pero entonces cuando le vemos así la vida tan fácil, sería rico pues dar un diagnóstico así. Si nos mandan unas biopsias que a veces uno le da ganas de llorar, porque han sido aplastaditas y cosas así, les conté cuando se hacen las congelaciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el juego de que uno deba, para hacer un diagnóstico, ¿qué debe tener? Primero, un conocimiento. Acordarse que nosotros estamos trabajando con pacientes, que los datos van a ser fundamentales, los datos clínicos que nos manden, porque se imaginan que los patólogos somos solo unos seres que nos dedicamos a hacer la visión microscópica. No, nos llegan, nosotros los pedimos, analizamos los datos que nos mandan de la historia clínica y decimos, es una mujer, es un niño, es un hombre, lo que sea, no importa. Y entonces analizamos, quiero ver también datos de pronto de laboratorio. Me dicen, mire, si tiene este estudio previo, ya, etcétera. Entonces es importante, no olvidemos, nosotros somos igualitos como ustedes médicos, nos formamos para ser mejores seres humanos, ser mejores médicos. Y cada día lo hacemos. Eso es el mensaje para todos ustedes. Bien, entonces enfermedad de Crohn, este es el resumen, que es una enderitis regional, así se le menciona, en algunos textos lo llaman de esta forma. Les dije que afectaba cualquier área del tubo digestivo, que está toda la pared transmural y que son lesiones alteradas. Como son lesiones que tienen por bastante tiempo y que cursan con la formación de estenosis, porque hay fibrosis y también hay unas fístulas, resulta que esto hace que cada vez el intestino vaya volviéndose más estrecho. O sea, esta estenosis es por todos los hallazgos que vamos a encontrar. Entonces, miren ustedes, aquí tengo un segmento de intestino
está engrosada, se lo ve bien. Y pueden haber la presencia que acabé de mencionar, fisuras. Las fisuras que tenemos en la enfermedad de Crohn son unas fisuras interesantes, se llaman fisuras entero-entéricas. Es decir, que son comunicaciones entre las asas intestinales. Eso significa fisuras entero-entéricas. ¿Y saben por qué es esto? Porque estas fístulas son primero largas, profundas y terminan a nivel de cuchillo, no de daga. ¿Saben la diferencia entre cuchillo y daga? ¿No? Consultarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que los cuchillos, cuando son de trabajo, terminan en punta y son alargados. Así son las úlceras, las fístulas que tenemos nosotros en la enfermedad de Crohn. Diferente a la colitis ulcerativa, porque ahí tenemos unas úlceras en forma de matraz. ¿Alguien se acuerda cómo son los matraz? Sí han de haber ido a los laboratorios. ¿Qué forma es? ¿Qué forma es matraz? ¿Como un tubito? ¿Es tubo de ensayo? ¿Es tubito o tubo de ensayo? Como así. Eso sería diferente. Pero si le hacen el dibujo así, largo, y ahí se hace la bolita, eso es de matraz. Y eso es característico de dos tipos de patología, como la colitis ulcerativa, como también una enfermedad infecciosa que ya lo vimos, que es la amebiasis. En la amebiasis también tenemos este tipo de úlceras. Entonces acordarás en las dos cosas, ¿bien? Entonces les decía que esta patología que afecta el tracto digestivo tiene predilección, vean ustedes, a nivel del hilio terminal. ¿Qué otra patología teníamos en el hilio terminal? ¿Te acuerdas? En el hilio terminal, ¿cuál? ¿La Shigella o la Salmonella? Shigella o Salmonella. ¿Cuál tiene el problema de la tifi, los focos tifi? ¿Qué? La Salmonella, pues la Salmonella tifi. Entonces esa tiene hiperplasia de las placas de Rayleigh, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede en esta patología? Miren ustedes, hay una susceptibilidad genética asociada a HLA y mutaciones del gen NOD, relacionadas con el factor de transcripción NF-κB, que promociona la liberación de citocinas que van a estimular la inflamación. Y entonces miren aquí un segmento del intestino, miren ustedes cómo se van prácticamente volviendo como que fueran segmentos cosidos, ¿no? Unos estrechos, los otros están normales y se van volviendo las zonas fibróticas y de estenosis. Este dibujo nos va a resumir prácticamente todo y es facilito darse cuenta de cómo está. Si nosotros empezamos a mirar, fíjense ustedes que aquí tengo el intestino, ¿no es cierto? Aquí tengo normalidad. Tengo aquí toda la pared, está bien, pero si nosotros bajamos un poquito, fíjense ustedes cómo se va estrellando. Y entonces aquí ya digo, aquí tengo toda la patología. Y en la patología empiezan a salir varias cosas que va a ser interesante porque yo voy a jugar con 3 preguntas por lo menos cuando hagamos las evaluaciones ya generales de aquí, de este dibujo, y les hago ver por qué. Fíjense ustedes que aquí para que haya una fibrosis tiene que haber una fístula, ¿no es cierto?, que provoca luego esta fibrosis. Acuérdense que las fibrosis son interasas. Y luego empezamos a ver que estas estructuras que tienen aquí unos centros blancos, ¿qué serán estos? Folículos linfoides. Y entonces, porque tienen centros terminales. Entonces tenemos muchísimos centros terminales en estos folículos linfoides. Eso quiere decir hiperplasia de folículos linfoides. Además, ahora vean otra cosa. Empiezo a ver unas células en donde están formando unas estructuras redondeadas con un centro de, yo diría, con células acumuladas que vienen a ser los granulomas. Y estos granulomas tienden a presentarse a nivel de la serosa y subserosa. ¿Ven? Granulomas, la localización. Y entonces, miren ustedes que tengo aquí todo el espectro para poder hablar de esta enfermedad, diferenciar con la colitis ulcerativa, y cuando digo aquí granulomas, tengo que entrar a diagnóstico diferencial con qué patología, con tuberculosis. Muchas gracias. Esta es la contestación correcta. Entonces, este es el corte histológico y aquí vemos que es afección transmural. Está toda la pared, y aquí ya estoy en serosa.
Tengo aquí tejido adiposo y miren ustedes que aquí tenía las formaciones de folículos linfoides que se ven así oscuras y tengo que ver las situaciones de los granulomas cuando ya estoy en entonces, esta enfermedad de Crohn transmural, células inflamatorias desde la mucosa ulcerada, la submucosa, la muscular, porque es toda la pared, y los granulomas donde dijimos que estaban a nivel de la célula. Además, hay adherencias que van a provocar la fibrosis y las quistes. No olvidar que cuando nosotros hacemos diagnóstico diferencial de enfermedad de Crohn con tuberculosis, primero yo tengo que acordarme cómo está constituido un granuloma. ¿Quién quiere ganarse mi amistad? Todos son ya mis amigos. ¿Me acuerdas tú cómo estaba constituido un granuloma? Sí, estaba constituido de los macrófagos epiteloides, macrófagos epiteloides, corona de linfocitos, y bien, células gigantes. y células gigantes. Y, pero me falta ¿qué más? Sí, pero estoy hablando de un granuloma en general. Ustedes me dijeron nada y yo ya me fui a tuberculosis. Yo les dije cómo está constituido en general un granuloma. Es una reunión nodular de células que sí me han dicho bien que tiene una corona de linfocitos, macrófagos epiteloides, células gigantes y puede o no puede haber necrosis. Puede o no puede haber necrosis. Entonces, cuando les pongo aquí, miren ustedes, esta estructura es parte de un granuloma, pero con características. Tengo aquí los linfocitos formando una corona, estos son los macrófagos epiteloides, estas son las células gigantes. Si les ven que tienen muchísimos núcleos, ya ven cómo me dan a la vida de fácil. Facilito, bien, digo así antes del diagnóstico, esto es tuberculosis y no es Crohn. ¿Por qué, jóvenes? Porque estas células tienen la forma de una herradura, es como el zapato del caballito, y esto se ve en tuberculosis. Estas son las células tipo Langerhans, no se olviden, son las. Y las células del Crohn, ¿cómo son? Tipo cuerpo extraño. ¿Y cuál es la diferencia morfológica entre tuberculosis y Crohn o entre célula gigante tipo Langerhans y célula multinucleada? Es que la una tiene forma de herradura, la que es tuberculosis, y la otra, en cambio, es grande la célula y con los núcleos en donde quiera. Esa es la diferencia. Estas otras, en cambio, formaron una corona. Bien, ahora, vean ustedes que les hablé también de las fístulas entero-entéricas, ¿se acuerdan que les dije? Entre las asas intestinales, es una de las complicaciones frecuentes. Y toda esta patología, ¿qué es lo que va a hacer? Que nuestro paciente, que su paciente, tenga problemas de mala absorción, sobre todo de vitamina B12 más esteatorrea. Entonces vean ustedes esta patología, cómo es de seria y cómo es importante. Bien, para resumir entonces las características histológicas, veamos si algo me he saltado. Afección pamular, ¿qué significa? Toda la pan es todo, ¿no? Úlceras superficiales y profundas, no les dije. O sí les dije. Cuando les hablé de las fístulas, quiere decir que hay unas úlceras pequeñitas que están a nivel de las criptas del Ibercún, esas se llaman criptas superficiales. ¿Por qué no les indiqué estas? Porque estas también encuentro a nivel de la colitis ulcerativa. Entonces estoy repitiendo lo mismo, pero sí tengo úlceras profundas. Abscesos de cripta tengo en las dos patologías. Hiperplasia linfoide les dije. Folículos linfoides hiperplásicos, claro. Fisuras y fístulas también hablé. La fibrosis y los granulomas. Pero esto me hace que yo vaya inmediatamente ya a ver diagnósticos diferenciales. Estos son hallazgos históricos. Bien, entonces, ¿qué tengo aquí? Miren ustedes, tengo aquí un granuloma, tengo aquí otro granuloma, pero estas células, digo, esto va más para tuberculosis, esto va para dos posibilidades. Uno, que tenga una enfermedad de Crohn, otra patología en donde tenga también granulomas, la sarcoidosis, esa es la respuesta correcta. Bien, entonces, miren, ya les dijimos así, y luego empiezo a mirar, fíjense ustedes, se le hace una coloración de VAR. ¿Qué significa VAR? B grande A, L. Bacilos, alcohol, ácido, resistentes. ¿Qué es lo que quiero ver? El bacilo de Koch. Entonces, se le hace esto y está negativo. De las dos posibilidades, Crohn o que sea una sarcoidosis. Pero acá en donde decíamos
en positivos. Bien, ahora, los granulomas, para hacer diferencial entre granulomas de Crohn y de la tuberculosis, fíjense que en el Crohn son pocos, son escasos, en cambio en la tuberculosis son abundantes. Luego, cuando digo en el Crohn, son de tipo sarcoide, ¿están todos de acuerdo? ¿Sí o no? Ya dijimos, ¿no es cierto? Porque estos tienen, no hay necrosis, estos de la tuberculosis eran con necrosis. No hay microorganismos porque es el Crohn. Y en cambio en la tuberculosis tenemos los bacilos de Crohn. ¿Sí? Ahora, ¿por qué entro al diagnóstico diferencial? A ver, fíjense ustedes. Digo colitis ulcerativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que he hablado. ¿Por qué será? ¿Por qué tengo que entrar? Si digo, estoy en una enfermedad de Crohn, que creo que es Crohn, pero ahora le pongo como diagnóstico diferencial colitis ulcerativa. ¿Por qué? Porque tenía las úlceras superficiales. Tiene las dos cosas, ¿no es cierto? Úlceras superficiales, ya me lleva, abscesos de cripta también lo tenemos, afección del intestino, entra esta colitis ulcerativa para ver qué mismo es. Después dice tuberculosis. ¿Por qué es la tuberculosis? Por los granulomas. Entonces, no nos interesa, tenemos que hacer un ciel y definimos qué es. Linfomas. Por la hiperplasia folicular, porque muchísima proliferación de linfocitos, de pronto sea también un linfoma folicular. Existe linfoma folicular. Bien, después les puse con la yersinia, que fue la clase pasada. No, porque no tenemos de entrada necrosis pues, en esta patología. ¿Qué teníamos en la yersinia? Granulomas, por eso es. ¿Qué tipo de granulomas teníamos en la yersinia? Necrotizanas, ahí está la cosa. Y enfermedad diverticular complicada, hay que conversar de los divertículos, ¿no es cierto? Y entonces van a ver que en esta patología nosotros tenemos las fístulas. Y en la enfermedad diverticular tenemos unas formaciones saculares que se parecen también a úlceras. ¿Ya? Esa es la cosa. Entonces ya saben. Bien. Entramos a la colitis ulcerativa o úlcera. Esta es una enfermedad inflamatoria ulcerante grave que ataca colon y recto. Colon y recto, o sea, la porción terminal, y se afecta histológicamente hablando mucosa y submucosa. Entonces, quiero entrar a las dos patologías mentalmente y digo, ¿el Crohn es una enfermedad ulcerante grave? No, jóvenes, no. Hablamos de una enfermedad que morfológicamente es transmural y salteada. Acuérdense esto que vamos a decir. Aquí estoy hablando de enfermedad inflamatoria ulcerante grave. Esto es bastante serio porque tiene que ver con la vida. Colon y recto. Sí, la enfermedad de Crohn puede estar en el colon y el recto, pero tiene otras lesiones más arriba porque son salteadas. Y la mucosa y submucosa, ¿qué pasaba en el Crohn? Era toda la pared, era transmural. Aquí solo digo mucosa y submucosa. Esta es una enfermedad extensa, comienza en el recto y se extiende hasta la válvula ileocecal. Esta enfermedad sí provoca erosiones. ¿Y erosión qué significa la palabra erosión? Desprendimiento, porque si digo úlcera, ¿cuál es la diferencia entre una erosión y una úlcera? Ya, perfecto, esa es la respuesta correcta. Entonces, verán, tengo aquí la mucosa, se me ocurre por una patología de estas, se abrió el epitelio, ¿no? Se erosionó, pero no provocó solución de continuidad. La úlcera es solución de continuidad, se presenta un hueco, eso es una úlcera. Entonces, esa es una diferencia. Y ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo chévere de esta patología? No lo chévere para el paciente, sino lo chévere de esta, es que al provocarse estas erosiones, van quedando fragmentos de mucosa. Y estos fragmentos de mucosa forman puentes entre ellos, se unen entre ellos y da la apariencia de pseudopólipo. En la colitis ulcerativa, estas erosiones, estos desprendimientos epiteliales nos dan la apariencia de pseudopólipo. Eso es pseudopólipo, pero que no son verdaderos pólipos, eso son. Y dejan a la mucosa, pues como les menciono aquí, con estas estructuras, los puentes y los pseudopólipos. Tenemos
una macroscópicamente pancolitis, dice, al decir pancolitis, ¿qué sería? No quiere decir pan mural, estoy diciendo pancolitis, quiere decir que ese segmento final afectado, miren ustedes, todo tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo nosotros podríamos pensar en una solución para su paciente? ¿Ustedes piensan que teniendo una enfermedad de Crohn, haciendo una colectomía se podría curar el paciente? Definitivamente no, porque puede tener no solo en el colon, sino que puede estar en otros lugares, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos nosotros la colitis ulcerativa, sí puede ser importante hacer una colectomía o trabajar con el segmento que está afectado, porque solo se afectaba esta estructura terminal, ¿se acuerdan que mencionamos? Entonces, si hay esta posibilidad. ¿Bien? Úlceras de base ancha. Ya dijimos, ¿no es cierto? Esas de úlceras de matraz. Y si debo, espero que salga en esta la foto. Aquí en esta estamos mirando, esta es la zona que está afectada y esta es la zona que está todavía conservada. Los pseudopólipos que ya mencionamos. Y entonces empezamos a mirar, miren, si les dan una apariencia como de bolitas, como bolitas que están aquí, pero no eran nada más que estos desprendimientos que les decía que quedaban como puentes aquí. Este es el material macroscópico de colitis ulcerativa. Atrofia de la mucosa, lógicamente que sí, y una complicación de la colitis ulcerativa es el megacolon tóxico. Esto es grave, megacolon tóxico. De manera que, jóvenes, si yo les pongo a ustedes las dos patologías, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, ¿cuál dirían ustedes que es la más grave? La colitis ulcerativa. Y adicionalmente a esto, para que esto se complique un poco más, resulta que puede haber cambios de displasia de alto grado. Es decir, que esta colitis ulcerativa, el riesgo de que vaya a cáncer es real. Entonces, vean ustedes cómo es importante un diagnóstico de patología, ¿no es cierto? Yo, mi diagnóstico quisiera que todo negativo, sería feliz, pero resulta que como hay sintomatología y está el paciente enfermo, uno tiene que dar un diagnóstico adecuado, porque si no, ¿ustedes cómo le van a tratar? ¿No es cierto? Entonces, ¿será bueno trabajar con un patólogo adecuado o no? Yo pensaría que sí, no porque me manden a mi trabajo, no, estoy pensando en los que existen. Ya van a ver otros patólogos. Bueno, entonces megacolon. No, y tranquilos, no era una propaganda que lo suficiente. Vamos a ver, entonces, este es un absceso intracrítico. Entonces veo la cripta y aquí están los polimorfos nucleares, que es el absceso intracrítico. Les ponen una foto así y ustedes dicen, aquí tengo polimorfos nucleares que nunca deberían estar aquí adentro, que es el camino incluso de la lámina propia como se vinieron, abscesos de cripta. Estos teníamos en las dos patologías, enfermedad de Crohn y también colitis ulcerativa. Dispersión de la arquitectura, la metaplasia, por eso es la displasia, que también ya les ponen bien, ¿cierto? Afectación mucosa y submucosa, nada más, el resto se mantiene bien. No granulomas, en la colitis ulcerativa jamás granulomas. Bien, y esta es la úlcera en matraz. Fíjense, el cuellito y la base. Entonces, estas son estas úlceras, y en la superficie, esto que estamos viendo es un exudado. ¿Por qué no será un trasudado? ¿Cuál es la diferencia entre exudado y trasudado? Me dicen las proteínas, sí, pero ¿cuál es el que provoca infección? ¿Exudado? ¿El trasudado? No. El exudado, pues es un exudado fibrino purulento. ¿Bien? Y el megacolon tóxico es una dilatación con adelgazamiento de la pared y con riesgo. Si está dilatada la pared, se vuelve cada vez más dilatada. ¿Quién me cuenta y puede ganarse un 0.5 de una nota? ¿Cuál es el espesor de la pared normal del colon? Para todos, ¿cuál es el espesor normal del colon? Yo voy contando. 0.5, así tienes esto. 0, aquí, pero 0.5, ¿qué? Perdiste. No, pues era en milímetros, porque era el espesor. Yo les hablé del espesor. No me deja así, me deja. Ya, bueno. Entonces sí saben que como la pared está delgadita, cada vez se fue dilatando, puede romperse.
Y al romperse, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué piensan ustedes que sucederá cuando se rompe y sale todo el líquido? Una película y se vuelve gratis. Ya pasamos. Bueno, jóvenes, entonces, miren, estos son gráficos de errores. Aquí tengo así, si no estuviera ninguna de estas cosas, yo tengo enfermedad sardiana y digo Crohn. Aquí estoy viendo en cambio la lesión que está más bien en qué sitio, colon y recto. Por eso decía, ¿se puede aquí hacer la cirugía? Esto puede dar mejor sobrevida. Acá les hago este segmento y tenemos la patología en otro lado. Y esto es para la representación histológica. Cuando nosotros estamos viendo la enfermedad de Crohn, era una enfermedad de tipo panmural, o transmural, afecta toda la pared. Y fíjense ustedes que las fístulas les dije que eran en punta de cuchillo. Y esto era la patología de toda la pared. En cambio aquí tenemos de estas formaciones, que era la úlcera. ¿Cómo se llamaba la úlcera? El matraz. Y se formaban esto. ¿Por qué se formaban los pseudopólipos? ¿Quién me entendió cómo se formaban? Porque estas úlceras desprendían al tejido, ¿se acuerdan? Esas erosiones y formaban como unos puentes, se unían entre ellos y eso es lo que nos daba la apariencia de pseudopólipos. Esto mismo lo que está mencionando acá, ¿qué decimos? La enfermedad de Crohn macroscópicamente es una lesión salteada en todo lado. La colitis ulcerativa ya sabemos solo el segmento afectado. La inflamación en el Crohn transmural, en cambio la colitis mucosa dice aquí, pero era mucosa y submucosa. Los pseudopólipos, ¿de dónde tenemos en la colitis ulcerativa? La fibrosis, granulomas, fístulas que teníamos en Crohn. Tenemos la clínica, la fístula perianal, teníamos aquí, a nivel del Crohn, se acuerdan las fístulas enteroentéricas. La mala absorción, tenemos aquí. ¿En dónde? En la enfermedad de Crohn, porque está afectado segmentos de intestino delgado. ¿Sí? Potencial de malignidad, ¿quién tenía? La colitis ulcerativa. Recaídas después de la cirugía, frecuente, aquí a nivel de Crohn. Aquí en la colitis ya le sacaron su problema, puede estar con una vida megacolon tóxico, ¿quién tiene? Colitis ulcerativa. Los chicos con esto creo que ya tienen muy claro las diferencias entre nosotros. ¿Cómo está bien? Ahora tengo unas palabras que dicen diverticulosis, diverticulitis, y yo les aumento una más que dice divertículo. ¿Quién me cuenta lo que es un divertículo? ¿Qué creen ustedes que será un divertículo? Yo estoy escuchando más masculinos y las femeninas tenemos también que hablar. Femeninas. Una producción. ¿Alguien más? Una evaginación. Miren ustedes la palabra evaginación. Quiere decir que la mucosa se hizo como una bolsita. Ese es el concepto. Y cuando digo diverticulosis, ¿qué significará? Diverticulosis, amigas mías. Las mujeres tenemos voz por diverticulosis y diverticulitis. Diverticulosis. La una es de la formación del saco. Diverticulosis quiere decir que tengo una parte del segmento intestinal, específicamente el colon sigmoide, que está afectado lleno de estas bolsitas. Y la diverticulitis, la inflamación de estos saquitos. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad generalmente puede estar no dando ninguna sintomatología. Puede ser que el paciente, esta enfermedad más de varones, se presenta, no es que las mujeres no también, pero ellos van a una consulta de chequeo ejecutivo y ahí les dicen, mira, cuando te hago la colonoscopia tienes una serie de estas bolsitas que son los divertículos, y entonces si no está dando sintomatología, ¿qué será la patología? Diverticulosis, ¿no es cierto? Y entonces le dice, ¿y cómo es tu? Le cuenta, le dice, ¿y tú sales a caminar en la mañana, bailas, haces alguna cosa? No, realmente a mí me encanta la buena comida, el buen vino, el buen trago, yo fumo además de eso. ¿Y cómo es tu dieta? Dice, pues mi estilo de vida, a mí me encantan las hamburguesas, me encanta todo lo que es el pan, yo en la mañana me tomo un buen
un café con bastante azúcar. Me encanta sentir ese sabor del azúcar y los fines de semana, además de la fritada, me encanta que esta la carne sea con los gorditos ahí, todos ellos reverberantes. Y entonces, claro, le regresa a ver que tiene un abdomen así como que desatado, ¿no es cierto? Y entonces ya está pensando en que estos pacientes pueden tener algunas cosas. Miren, dieta pobre en fibra, tienen más de 60 años y estos pacientes, un 20% nada más, los otros están como si nada, tienen calambres articulares, pueden tener molestias abdominales bajas, estreñimiento, pueden haber, no es que las dos cosas a la vez, pueden haber periodos de estreñimiento y periodos de diarrea, ¿no es cierto? A eso se refiere. Sensación de no vaciar completamente el recto. Y también hay un dato importante, es que el paciente dice, la verdad es que alguna vez yo vi como que en mis heces había como sangre. ¿Cuál es la diferencia entre una sangre rutilante y una sangre que es digerida? ¿O cuál es la diferencia entre una no digerida y una digerida? El color, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la una y la otra? La digerida es de color oscuro, ¿no es cierto? Entonces, vemos esto, pero verán que esta receta de sangre oculta solo para revertir. Perdón que les haga un paréntesis, pero hay una patología que es importantísima y que uno tiene que hacer con una sangre oculta que no cobramos menos de 2 reales. 2 reales quiere decir ni 50 centavos. Cáncer de colon. Cáncer de colon. Si llegan ustedes a recibir y pedirán que se les dé oncología, esto es bien interesante ver lo que está pasando en el mundo y lo que pasa. Bueno, entonces los suplementos dietéticos con fiebre, con fibra mejoran la sintomatología. Bien. Entonces estas son las bolsitas, la patogenia es que el aumento de presión por el peristaltismo exagerado aumenta con la dieta baja en fibras y reduce el volumen de las heces. Entonces, tenemos aquí las formaciones angulares, ya se volvieron rojos porque hay una diverticulitis y aquí está provocando sangrado. Y estas lesiones son las estructuras, pueden haber hasta divertículos gigantes, los otros son pequeños, y afectan aquí mucosa y submucosa. La pregunta sería, cuando recibieron esófago, acuérdense que yo les di el divertículo de Zenker, ¿se acuerdan? ¿Qué era ese, verdadero o falso? Era verdadero, gracias. Claro, porque era toda la pared. Aquí solo está afectando mucosa y submucosa, o sea que es un pseudodivertículo. Otra pregunta que puede salir, ¿no es cierto? Bien. Más en colon sigmoide, ya les dije, y esta es la foto. Miren ustedes las estructuras capulares que están aquí, y acá en cambio, en donde se ven las heces. Y de aquí que se vaya hacia una diverticulitis es bastante fácil. Yo creo que con esto ya terminé mi clase. ¿Sí? Entonces la semana que viene yo les invito a que ustedes vengan leyendo sobre la histología del hígado, porque el hígado es bien interesante, pero para poder entender la patología tienen que tener una idea histológica, anatómica e histológica. ¿Sí? Gracias.